Listo, aquí estamos. Bien, bienvenidos entonces a la Masterclass, chicos. Vamos a tratar un tema que es contingente, que está en la actualidad del día de hoy, que es despertar en tiempos de guerra. ¿Y qué significa despertar en tiempos de guerra? Ojo, voy a aclararlo inmediatamente. No es hacer una campaña por la paz externa, es decir, ir a manifestarnos y vamos con las banderas, miércoles, es que no es posible esto y reclamemos, sí, eso podemos hacerlo, pero eso no va a generar la diferencia en los futuros próximos presentes. ¿Qué es lo que es entonces despertar en tiempos de guerra? Es recordar que la verdadera guerra está en la mente y que la verdadera paz también lo está. ¿Qué ocurre? Que nosotros nos vemos fragmentados en distintas individualidades, como que tú fueras diferente que yo y yo soy diferente que tú. Pero curiosamente, todos somos de la misma mente. Es como que yo fuera al mar y saco un vaso, saco agua del mar. ¿Qué es lo que hay dentro del vaso del agua del mar? Mar también. También es parte del mar. Esa pequeña gota que yo saqué del mar. Bueno, lo mismo ocurre con nosotros. Entonces, el ego lo que busca es proyectar nuestros conflictos. Y evidentemente en la guerra también se están manifestando conflictos que no podrían ser manifestados a no ser que existiera en nuestra mente la posibilidad de esa idea de que existe el conflicto de guerra. Si yo manejo en mi mente la idea de conflictos de guerra, entonces voy a vivenciar una experiencia en donde yo contemple y vea y perciba y lo vea con mis sentidos que existe la guerra. Pero si yo en mi mente trabajo eso, que es la función que tenemos como conciencia, porque para eso es la conciencia. La conciencia es observar lo que piensas, no creer lo que piensas. Y una vez que tú observas lo que piensas, porque como vives en un mundo dual, en donde siempre están los opuestos, así hay gente, y delante te lo dije, está el gordo, está el flaco, está el policía, está el delincuente, está el enfermo, está el doctor, siempre está el dual, está el que se separó, está el que no se separó, está el que se separó y se fue a la mierda, está el que se separó y le fue a la raja, todo es supuesto. La pregunta es, ¿por qué vives una experiencia de otro? Porque tú lo elegiste, pero no fuiste consciente. Y ahí está la liberación del perdón en que tú te des cuenta que elegí algo sin darme cuenta. Y cuando me doy cuenta, soy capaz de soltarlo y perdonarlo y tomar la dirección de la felicidad. La conciencia tiene una función, que es detectar el error. ¿Cuál error? Una culpa, un juicio o un miedo. Eh, culpa, juicio y miedo. Esos son los errores que hacen de manifiesto este mundo. Y es súper importante trabajar estos pensamientos. ¿Por qué? Porque lo que vemos afuera es una proyección de nuestros pensamientos, así de simple y así de directo. Entonces, sabemos pensar, porque un curso milagro promueve de que los pensamientos, ningún pensamiento es neutro, todos provocan una forma. Una forma es lo que tú vivencias en tu vida, lo que tú vivencias en tu experiencia. ¿Sabemos pensar? Parece que no, po. Porque mira cómo está el mundo. Po. Lo único que vemos es maldad, miedo, problemas, no vemos amor incluso. Entonces, he ahí el manifiesto de que no sabemos pensar. Y la única manera de que nosotros vivenciemos experiencias negativas, de dolor y todo eso, es porque estamos eligiendo los sistemas de pensamientos del ego, pero sin darnos cuenta. Porque si eligiéramos los pensamientos del Espíritu Santo, que es la mente recta, que es la mente que sabe que está conectada con Dios, que es abundante en todo instante y que reconoce que solamente es espíritu y no cuerpo, viviríamos experiencias distintas. Es así de simple. Entonces, aquí en estos conflictos de guerra existe una problemática colectiva que hay que saber atender. Como dice un curso milagro, nada real puede ser amenazado, nadie real existe. En esto radica la paz de Dios. Esta frase reduce un libro más o menos, no sé, de 1000 páginas, pero yo ya entendí esa frasecita. Y la entendí porque yo viví una experiencia espiritual.
una experiencia espiritual de en que un día una voz me dijo en mi momento, pero culmine, donde yo ya estaba a punto de... Una voz maravillosa me habló y me dijo, hijo mío, tú eres inocente y perfecto, solo estás viviendo al revés y yo estoy esperando que despiertes para que regreses a casa. Bueno, yo hoy día entiendo que nosotros estamos viviendo en una Matrix, en una ilusión, y que Dios sabe que estás metido en una ilusión. Por eso dice ahí, nada real puede ser amenazado, porque ¿cómo vas a ser amenazado como hijo de Dios si estás en un sueño? Es lo mismo que tú estuvieras ahí en la cama y está tu hijo durmiendo y tiene pesadilla y se mueve para allá y se revuelca. Tú como papá lo observas y sabes que está en un sueño, que no hay nada que lo amenace. Solamente es una idea en su mente, una experiencia que está viviendo en su mente, que lo hace creer que está siendo castigado por un sueño X. Y por otro lado, el curso Milagro dice, nada irreal existe. Es decir, esto que contemplamos, que se ve muy real en la Matrix, en la materia, en realidad es una ilusión muy, muy cierta y verdadera para el mundo del ego y la percepción de los sentidos. Y como Dios sabe que esto es irreal, su paz es intacta, es máxima. Y tu estado real de espíritu es ese, la paz. Por eso es importante que nosotros aseguremos estar en paz. El mundo hoy día tiene muchas tensiones. Conflicto de Israel con Palestina, hay unas tensiones entre Irán y Estados Unidos, se nos ha amenazado en milímetros de segundo que se va a apretar el botón de la Tercera Guerra Mundial. ¿Y qué sentimos al ver esto? Rabia, tristeza, miedo, eso es lo que sentimos. Pero a nivel colectivo, mucho miedo, pues imagínate una Tercera Guerra Mundial, y la escoba, uno empieza a pensar en el trabajo, la gente. Albert Einstein dice que la Tercera Guerra, dice, ¿y cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial? Y Einstein dijo, Vita, yo no sé cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta la vamos a vivir a palo y a piedrazo. Eso decía Albert Einstein. Entonces, estos conflictos del ego, que es miedo y tristeza, rabia, tenemos que saber que espiritualmente representan a un sistema de pensamiento que no somos nosotros, que son los sistemas de pensamiento del ego. Y no olvidemos que el ego lo que busca es llamar la atención. Entonces, ¿qué logra con llamar la atención? Algo muy sencillo. Permite seguir creando este mundo de la percepción, del sufrimiento. Y aquí hay algo que les voy a decir y no me pueden decir que no. ¿Cuántas veces ustedes en su vida, porque lo deben haber vivido, quisieron comprarse un auto? ¿Alguien de aquí lo quiso hacer? Sí. ¿Y no les pasaba que después lo veían ese auto en todas partes? Sí, les pasaba. Rodrigo Cisterna, Rodrigo Arias, ¿sí o no? Sí. Absolutamente. Sí, compadre. Le pasaba Así es. que... Se conoció el auto. Entonces, ¿qué pasa? Y todos del mismo color, weón. Y todo del mismo color y el mismo modelo y puta daba vuelta y lo miraba por toda la parte. Sí, weón. ¿Por qué? El mío era negro. ¿Por qué? Porque a todo lo que le pones atención, crece. Entonces, imagínate lo que quiere aquí. Ese es tu poder, ese es tu poder. Tu poder de que le pones atención, le pones energía, porque lo deseas, ¡ah!, se manifiesta después. Y lo ves en todas partes. Pero el ego es muy astuto porque ocupa ese mismo poder que tú tienes como hijo de Dios, lo ocupa pero para su propósito, de fomentar el miedo, de esparcir el terror, la rabia y mantenernos enredados en esta matrix. Entonces, qué es lo que busca el ego? Busca que tú le des atención. Y con tu vibración del miedo también creas, porque tú puedes crear en esta matrix, puedes crear desde el amor o puedes crear desde el miedo, aun cuando lo único real es el amor. Entonces, cuando yo le doy atención, también estoy dándole la energía. Tenéis que entender que el ego es como esa llamada telefónica de cobranza, concha su madre. Esa weá que cuando llega y te llaman ahí, está sonando la weá. Lo único que quiere es que lo atiendan. Y ya cuando contestaste, cagaste. Ese es el ego.
Es lo mismo, es tu cabeza que llena una idea equivocada de que soy fracasado y tú pescáis el teléfono y le contestáis, aló, sí, sí, señorita, soy fracasado, bueno, y le creéis toda la weá que dice. Ese es el ego es el sistema de cobranza por el celular. Aquí es lo mismo, el ego es la guerra, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que busca el ego a nivel colectivo? Llamar la atención. Pero resulta que este mundo es el mundo de la proyección. El mundo que ves es la representación de tu estado interno. No es otra cosa más que eso. Por eso el Maestro Jesús decía, como es adentro, es afuera. Si mi estado emocional es de un estado emocional, de un sentimiento de angustia, de ansiedad, de angustia, de carencia, entonces, ¿qué voy a ver afuera? Voy a vivir experiencias de angustia, voy a vivir experiencias de carencia. Si mi estado emocional es un estado emocional de abundancia, de gratitud, de amor, ¿qué voy a vivir afuera? Esas experiencias. Esto es muy importante comprenderlo, porque lo que vemos afuera finalmente es nuestro estado emocional. Eso es lo que vemos afuera. Por eso yo les insisto mucho en el grupo de Más Cuántico de la importancia de estar en paz, que es el primer paso. Entonces la guerra no está afuera, sino que realmente la guerra está dentro de la mente que no ha perdonado. Ahí está la guerra. Ese reflejo colectivo que tú ves en la guerra no es más que un reflejo interior de también tus conflictos internos de falta de perdón. No es más que eso. Que se ven manifiestos a nivel colectivo, ahí sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que estamos vivenciando estas experiencias, no solamente a nivel personal, sino que también a nivel colectivo, tenemos una oportunidad de elegir nuevamente. De hecho, desde un curso de milagros se nos enseña que el tiempo no es más que un recurso disponible para ti, para el Hijo de Dios, para que tú vuelvas a elegir nuevamente paz. En la medida que tú transites por el tiempo y ya no haya nada más que perdonar, el tiempo va a dejar de existir. Por eso, Maestro Jesús decía, eh, estaré con usted hasta el final de los tiempos, porque el tiempo no existe, el tiempo es una ilusión de la percepción de la mente. Y lo único real es el presente, es lo que está ocurriendo aquí, ahora, en este instante. Y en este instante yo puedo elegir. ¿Qué voy a elegir? ¿Nuevamente juzgar? ¿Nuevamente culpar? Porque si no se dan cuenta, en las vidas de cada uno de ustedes, y en la mía también pasó, hay experiencias como que se repiten nuevamente. Y como que se vuelve a repetir la historia. Bueno, esas repeticiones de historia no son más que nuevas oportunidades de perdonar y de que elijas algo distinto. El ego, ¿qué es lo que quiere? Que vuelvas a elegir, decidir hacer lo mismo que antes. En cambio, el Espíritu Santo te dice, hijo mío, perdona esta weá, hazlo distinto ahora. Confía, confía. Y evidentemente esta guerra trae otro conflicto de más. Po. El conflicto adicional es que te viene la tremenda rabia, la ira, pero no podía hacer nada. No voy a hacer nada. Todo está en manos de tres pelotudos, weón, o cinco, Corea del Norte, toda la manga, weón, que pueden apretar el botón y nos vamos a la mierda. Bueno, es un reflejo colectivo de que tú no tienes el control de nada, que esa es la puta verdad también. No tienes el control de nada. La vida te va a ir transitando, ¿sí o no, Rodrigo Sisteno, Rodrigo Arias, no, David Vargas? La vida te va a transitar a que llega un punto en que perdiste el control. En que tenés que, no queda otra más que rendirte, pues, weón. Y en realidad lo que se te está enseñando es a que te des cuenta que eres totalmente dependiente de Dios. Claro, Dios el Espíritu Santo permite que tú construyas un castillo, todo un cuento y que te tengáis el ego por las nubes, yo logré todo esto, miren lo que he hecho y todos dependen de mí. Y hasta que en un punto de pum, te tiran la gana y todo se pierde, porque todo lo que construyes desde el ego se pierde. Todo lo que construyes desde el yo, sin incluir a Dios, y desde el yo del ego, que quiero tener para ser mejor, para que me reconozcan, para ser más, qué sé yo, todo eso se pierde, compadre. Es así.
Pero tú cuando construyes desde el Espíritu Santo, desde el amor, que todo lo dispone, que ya todo está, y lo único que quieres que hacer es nada para que se manifieste, eso se sostiene por sí solo. Bueno, aquí también se nos enseña eso a nivel colectivo, que no tenemos el control. Digamos. Entonces, para un curso milagro, ¿qué es la guerra? La guerra es una proyección del conflicto interno colectivo no resuelto, así nomás. Para un curso milagro, la guerra no es solo un enfrentamiento externo entre las naciones o personas, es el síntoma visible de las mentes, que son una, pero que se perciben separadas de Dios, atrapadas en el ego y dominadas por el miedo. Esa es la interpretación que tiene un curso milagro de la guerra. Entonces, la guerra, primera cosa, desde un curso milagro, ¿desde dónde nace? Desde la mente. ¿Por qué? Porque la mente dividida cree en la separación, cree en el ataque y cree en la culpa. Esa es la mente del ego, la mente separada. Como cree que está dividida y el símbolo del ego es el cuerpo físico, cree en la separación, cree que le atacan y cree en la culpa. De hecho, necesita expulsar la culpa. ¿Y cómo la expulsa? Afuera. Tú eres el culpable, yo no, yo soy inocente. Pero esta división interna lo único que hace es generar otro estado constante de estar a la defensiva, estar comparándome, estando juzgando y atacándome. Finalmente, el ataque no es más que un sistema de defensa, pero a la vez no es más que un sistema de defensa ¿qué? A un miedo. Entonces, finalmente, estamos perpetuando un conflicto interno. Y la guerra externa es una representación simbólica de esa lucha interna que tenemos. Entonces, toda guerra no es un conflicto interno que se proyecta hacia afuera. Eso no es más que eso, a nivel espiritual. Por otro lado, el ego necesita enemigos para sostener su existencia. Es decir, ¿cómo yo podría juzgar, culpar? Necesariamente necesito al otro. ¿Mm? Juzgando desde el momento en que no hace lo que yo quiero, lo vivimos mucho en el romance, donde desde el momento que yo no recibo lo que se supone que me tienes que dar, entonces ahí tengo un enemigo, entonces potencio ¿qué cosa? Potencio la culpa, potencio los juicios, que son los recursos que tiene el ego. Entonces, el ego siempre se va a alimentar de los conflictos. Cuando el ego está presente, no hay unión, hay separación. Cuando el amor está presente, no hay separación, hay unión. Entonces, hemos normalizado que estar separados en todos los aspectos es como normal. No es normal. El ego, por otro lado, necesita tener la razón, sentirse víctima o superior. Entonces, porque con el ego, al tener la razón, soy superior a ti, tú eres inferior. Y el Hijo de Dios no tiene niveles. Todos somos iguales a nivel espiritual. El espíritu no ve cuerpo, ve esencia. Y evidentemente la guerra en sí misma justifica su narrativa interna de separación, pues, yo contra el otro. Entonces aquí viene un tema que es muy profundo, que lo voy a explicar más adelante, que es el ego se vale del cuerpo para atacar, castigar y defenderse, como si eso fuera protección. ¿Ya? Como lo dije antes, me vienen a atacar con un cuchillo, me defiendo, castigo, ataco, y de esa manera se supone que me estoy protegiendo. Bueno, el ego ocupa el cuerpo para que tú hagas justamente eso, ataques, castigues, defiendas. De hecho, el Maestro Jesús ya se había dado cuenta de esto, por eso decía, perdonarás hasta 70 veces 7, o decía, pondrás la mejilla, la otra mejilla, ¿de verdad? Esa frasecita, porque él entendía que si reaccionaba, perpetuaba el conflicto. Y al no reaccionar, lo que hago es no darle fuerza al conflicto, pero a nivel espiritual y mental. ¿Mm? Tercero, el perdón es lo único que deshace la guerra desde su raíz. Tú dirás, pero ¿cómo el perdón lo va a hacer, viejo? Sí, así lo es. Aquellos que participan en mis clases de mentorías, les demuestro cómo un puto perdón, pero no el de la iglesia, cambia toda tu energía vital desde tu mente hacia tu cuerpo, disponiéndola en una fuerza
energética muy por superior a quien no ha perdonado. Por eso yo lo demuestro en mis clases. ¿Bien? Cómo el perdón marca una diferencia energética en tu cuerpo. Y al cambiar una diferencia energética en tu cuerpo, tu vibración cambia, porque tú lo que haces es todo el tiempo estás vibrando con tu estado emocional. Tú crees que en realidad tu vibración y tu estado emocional no provoca nada, estás completamente equivocado. El estar en un estado de estrés, lo único que hace es vibrar estrés, que en el fondo es el universo. Y el universo, ¿qué hace? Te responde con lo mismo, porque tú eres el universo. Si tú estás en un estado de ansiedad, lo mismo, te trae experiencias de ansiedad. ¿Cachai? Entonces, el, el hecho de que yo perdone la percepción de lo que estoy vivenciando o perdone mis culpas o perdone mis juicios, lo único que va a lograr es que cambie mi vibración. Pues. Voy a estar más en paz. Y en eso, la paz, ¿qué logra? Que tú no provoques el crear en la forma una experiencia distinta que no sea la paz. Bueno, entonces, el perdón es lo que deshace la guerra desde la raíz, desde la fuente, desde la causa, no desde el efecto. No es que aquí vino Donald Trump, weón, y atacó 3 centrales nucleares. Esa es la paz del ego. La paz del ego es un ratito nomás. Yo estoy hablando de la paz del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa con el perdón? Primero que todo hay que entender que el Espíritu Santo, que eres tú mismo, pero conectado a la fuente de Dios, es esa mente que sabe perfectamente quién es, que no está sufriendo, que tiene todo, que todo lo dispone y que está esperando que tú te conectes con él. Pero la única manera de conectarse con ese sistema de pensamiento que te va a guiar hacia lo que tú deseas, sin fricciones, sin estrés, sin nada, y todo se va a abrir, es a partir de que hay que escucharlo, y para escucharlo hay que estar en paz. Hay que partir a entender que para el Espíritu Santo no existen los enemigos, él no ve enemigos. Si lo único que ve son hermanos confundidos, que se identifican con sus sistemas de pensamiento, pero con los sistemas de pensamiento del ego. Por eso ven tanto conflicto, por eso vivencian tanto conflicto. La guerra, como dice aquí, se deshace al dejar de interpretar al otro como amenaza, primera cosa. Y aquí es muy importante esto, porque la única manera de que el otro sea una amenaza es que yo lo interprete de esa manera, y si lo interpreto es porque lo juzgo. ¿Cachai? Ahora, ¿quién de aquí me puede decir una cosa? ¿Te ha pasado que hoy día te das cuenta de que cosas que juzgaste, chucha, ahora las viviste tú? Por ejemplo, a mí me pasó en una oportunidad que me pasaban cosas que yo juzgaba a un ex concuñado que no podía pagar su pensión de alimentos. ¿Y cómo es posible que no voy a pagar la pensión de los niños? Y después me pasó a mí, po. Entonces, cuando me pasó a mí, yo lo entendí. Y como ya lo entendí, ahora somos amigos. Po. O sea, en el sentido ya no lo puedo juzgar. Po. Y el Espíritu Santo siempre va a buscar la unidad. Y la única manera de buscar esa unidad es que aquello que juzgaste, bueno, ahora te toca vivirlo a ti. Po. Entonces sí logra que ya no juzgues, po. Porque ahora comprendiste, porque, chucha, esto le debe haber pasado al otro. Po. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con los juicios, no juzgar, cerrar la boca. Bien, bueno, aquí dice que el perdón es la herramienta con la que la mente recta es la mente conectada con Dios, la mente de Cristo. El perdón es la herramienta con la que se desactiva la guerra antes de que llegue al mundo físico. Es decir, si nosotros llegásemos a no darle atención a la guerra, pero hoy día la cagamos porque vemos noticias por todos lados y nos muestran imágenes descuartizados y todo el cuento, pero no está en nuestro presente, ojo con eso. Si nosotros fuéramos capaces de perdonar, pero desde el perdón real, que es el que voy a compartir más rato, estas cosas se desvanecerían, en el fondo no serían tan así agresivas y con el tiempo van a desaparecer si la masa crítica de los que estamos perdonando aumenta. Para el Espíritu Santo entonces no hay enemigos, solo hermanos que piden perdón. Y aquí viene una frase clave. ¿Cómo es esto que hermanos que piden perdón? Porque en la mente del ego
¿cómo voy a entender que el que está atacando en realidad está pidiendo amor? Eso no se entiende. Bueno, en el curso Milagro a mí me costó harto entenderlo, pero voy a tratar de explicarlo. Sin antes lo siguiente, explicar esta parte. Que el ego se vale del cuerpo para atacar, castigar y defenderse, como si eso fuera protección. Por eso el Maestro Jesús decía, niégate a ti mismo, porque si te niegas a ti mismo no vas a reaccionar. Pero lo que se nos fomenta es reaccionar. ¿Y cuándo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? Atacando, castigando o nos defendemos. Por ejemplo, cuando alguien nos ofende y reaccionamos, ¿qué hacemos? Y reaccionamos gritando o retirándonos con resentimiento, el ego usa el cuerpo para defenderse o atacar, creyendo que así nos protegemos. Pero en realidad lo que hacemos es fortalecer la herida y reforzar la ilusión de que somos vulnerables. ¿Okay? Ese es el juego del ego. Ocupa el cuerpo para que tú te defiendas y todo el cuento, pero con eso, ¿de dónde vino el ataque? ¿De dónde vino la defensa? De que te sientes vulnerable. Y al sentirte vulnerable, ¿qué vaya a estar atrayendo siempre? Experiencia en donde eres vulnerable. ¿Te fijas? Y así el ego te mantiene siempre disminuido y no te tiene potenciado como Dios te quiere, como el Hijo de Dios poderoso, abundante, próspero. ¿Cómo te va a mantener así si tú te sientes vulnerable? ¿Cachai? Ese es el juego del ego. ¿Cómo lo hace? Con el cuerpo, porque con el cuerpo le das forma, le das acción, lo haces real. O sea, es verdad. Cuando ocupáis el cuerpo, estáis diciendo es verdad. Y si es verdad para tu cuerpo, tu mente inmediatamente lo asume como cierto y verdadero. Y perpetúa tus experiencias de vulnerabilidad en este caso. Y por otro lado, el ego lo que busca es reemplazar a la mente por el cuerpo. Eso es lo que quiere el ego. ¿Cuántas veces no les ha pasado, chiquillos, que ni siquiera han pasado una experiencia y ni siquiera alcanzaron a pensar y reaccionaron? ¿A quién no le ha pasado? David, Rodrigo, Siempre. ha pasado. De que no pasó algo y ni siquiera pensaste, reaccionaste. Ese es tu cuerpo que ya almacena una información de tu mente. Porque ese es el juego del ego. El ego lo que busca es reemplazar a la mente por el cuerpo, porque sabe que el hogar de Dios está en la mente. Entonces, si tú no te vas a la mente a corregir, obviamente no vuelves con Dios, porque lo que quiere Dios es que no vuelvas. Entonces, lo que quiere el ego es que no vuelvas. Entonces, ¿qué hace él? Quiere que tú te sientas que eres cuerpo. ¿Cachai? Y justamente fue lo que quiso mostrar Jesús en la crucifixión. Pues, bueno. O sea, mira, y me hicieron recagar el cuerpo, me lo hicieron mierda, y aquí estoy. ¿Ven que no es real? Y ese era el propósito de la crucifixión, pues, bueno, era demostrar que la muerte no es real. Sigamos. ¿Qué significa entonces despertar en tiempos de guerra? La guerra externa refleja la interna, nadie es culpable, todo es un llamado al amor, y la única solución es el perdón, que es la clave de la felicidad. ¿Por qué? Porque con eso lo que hago es como en el computador. ¿Encachado que en el computador, cuando hay una foto que no te gusta, tú le pones borrar? O en el celular, borrar. Esto es lo mismo. Cuando yo perdono y le entrego la situación al Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene la posibilidad de ir a tu mente y borrar esa información. Cosa que no puede hacer si tú con tu conciencia no se lo entregas. Esa es la pega de la conciencia. De que tú le entregues el error. Si tú no le entregas el error de pensamiento, de la culpa, de la carencia, si tú no se lo entregas, él no puede hacer su pega. ¿Ok? Por eso es fundamental hacer esto. En mis talleres en mis talleres lo enseño. Bueno, ¿cómo es esto que todo es un llamado al amor, incluso la guerra? Bueno, un curso milagro enseña que todo ataque es un pedido de amor, solo que disfrazado. Las personas no atacan porque odian, sino ¿por qué? Porque están asustadas, se sienten amenazadas, no saben cómo pedir amor directamente, creen que el ataque les va a salvar. O sea, ¿cómo miérjale los israelíes no van a estar cagados sustos si los quisieron destruir, weón, hasta el último, weón? Imagínate las generaciones de hijos, nietos, qué sé yo, que sabían que a su mamá, a su tatarabuela la metieron en el, no sé qué, la máquina, no sé qué, y que murió con el gas no sé cuánto.
Puro miedo, puro miedo. Y que están rodeados de personas que los pueden destruir. Entonces, en realidad, como dice ahí, las personas no atacan porque odian, sino porque están asustadas, porque se sienten amenazadas, porque simplemente no saben cómo pedir amor directamente y creen que el ataque les salvará. Y hay una frase que puse ahí de un curso milagro que dice, nadie está enfadado realmente con el motivo que cree. ¿Bien? Si alguno de ustedes participara en mi mentoría y me dijeran, oye, estoy enfadado por tal situación, y tú dirás, ¿cuál situación? No, es que esta mujer hizo esto, o el hombre hizo esto otro, o que me estafó. Si tuvieras una sesión conmigo, llegaríamos a un punto en que te darías cuenta que tu enfado realmente tiene que ver con un miedo. Eso es lo que hay detrás. Detrás de todo lo que tú ves, lo que el ego te muestra como situaciones, te vas a dar cuenta que lo que hay detrás es un miedo. Y curiosamente, si tú analizaras todos tus propósitos, tus intenciones de éxito, de tener una parcela, de viajar, ¿verdad? De lo que sea, te vas a dar cuenta que detrás de todo eso, lo único que andáis buscando es estar en paz, pero no le dais la profundidad. Si estuvierais en mi mentoría, te ayudaría a que te dieras cuenta que en realidad lo único que estáis buscando es paz. Loco, ¿ah? Loco, porque el ego te muestra muchas formas, pero el conflicto es uno nomás. El conflicto es uno, que es creer que estamos separados de Dios. Curioso. Otro día voy a hablar de eso. Pero sigamos. Eh, la guerra es el clima de la desconexión interna, el clima ya lo máximo, ya, pero la desconexión interna de todo. Entonces, ¿qué dice? La guerra sucede cuando miles de mentes en conjunto creen que la separación, la culpa y el castigo son reales. O sea, cuando ya vemos una guerra, es ya porque miles de mentes estamos de acuerdo que creemos en la separación, la culpa y que el castigo son reales. Pero incluso ahí, en medio de todo ese error, la voz del Espíritu Santo dice, no se ha ido, está ahí presente. Está esperando que solamente de todos los que se la creen, elija ver las cosas de otra manera. Y así comenzar el milagro, que en la medida que aumentemos la masa crítica, la vamos a contemplar. El cielo el cielo no es un lugar, es aquí mismo. Pero nosotros no lo vemos porque estamos tapados de velos, culpas, juicios. Pero yo invito a los que ya transitan en mi mentoría a cómo empiezan a cambiar sus vidas y sus experiencias personales, cuando empiezan a buscar a vivir las experiencias del perdón, cómo sus vidas van cambiando. Entonces, cuando eliges ver con los ojos del Cristo, que es la mente recta, que es la mente que no está confundida, que sabe que está conectada con Dios, que nunca está separado, no justificas el acto violento, pero sí decides no responder con más odio, sino con perdón, con comprensión y conciencia espiritual. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todos seguían por una mente inconsciente que administra sus vidas y ni siquiera se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no cuestionan lo que piensan. Porque si lo cuestionaran lo que piensan, podrían elegir. Que eso era la idea de la película Matrix. Pues tenéis la pastilla roja y la pastilla azul. ¿Cuál vais a elegir? ¿Bien? Sigamos. ¿Cómo evitar juzgar cuando vemos actos tan crueles como las muertes de miles de niños? Y eso era lo que me pasaba a mí. Bueno, la respuesta no es justificar, sino comprender desde otro nivel de conciencia. Esa es la respuesta. Entonces, ¿qué dice un curso milagro ante una situación como esta? El curso milagro no niega lo que ves, pero te invita a ver más allá. El curso dice que lo que vemos no duela. O sea, no dice que no va a doler. Y tampoco dice que debe cerrar los ojos al sufrimiento. El curso dice lo que enseña es que todo lo que vemos es una percepción filtrada por nuestras creencias y que el juicio nos sana, lo único que hace es perpetuar el dolor. Vuelvo a repetir. No repetir, perdón. Voy a aportar un dato más.
la ciencia y la física cuántica ha demostrado que todo lo que vemos afuera es una proyección de nuestros propios pensamientos. Imagínate, súper potente. O sea, la ciencia ha demostrado que todo lo que vemos afuera es una proyección de nuestros propios pensamientos. En el fondo, lo que vemos afuera son nuestras creencias. Entonces, si nosotros tenemos la creencia que la guerra existe, ¿qué vamos a vivenciar afuera? Una posibilidad de guerra. Por eso dice ahí que lo que enseña el curso es que todo lo que vemos es una percepción filtrada por nuestras creencias y que el juicio no sana. O sea, cuando tú te pones a juzgar, mira, desgraciados, la guerra, eso no va a resolver nada. Lo único que va a hacer es perpetuar el dolor, es decir, que vuelvan a seguir existiendo futuras guerras. Y puso una frase ahí: lo que condenas en otros, lo mantienes en tu mente. Y si lo mantienes en tu mente, lo vivencias. Imagínate la masa crítica de toda la gente. 2, el juicio es una forma de perpetuar el odio, que es un recurso del ego, lo que dije: culpa, juicio, miedo. Cuando juzgamos, nuestra mente se pone al servicio del ego. Eso tenemos que entenderlo los que estamos en este camino espiritual. Y cuando juzgamos, existen los buenos y los malos. Ese es el recurso del ego, que tú veas separaciones, que veas conflictos. Por supuesto, con eso también te sientes que hay gente superior y hay otros que son víctimas. Le pones niveles. Y el amor no tiene niveles, somos todos iguales. Y como puse ahí, y lo más grave, olvidamos que todos, incluso los que atacan, están profundamente dormidos y desconectados del amor. Y aquí les voy a contar lo que me pasó antes de ayer, que yo pedí una guía para saber qué tenía que hacer en esto. Y como a las 4 de la mañana me desperté y me apareció la cara de el primer ministro de Israel, ¿cómo se llama? Netanyahu. Ese mismo. Y me mira la cara en mi despertar, que está en estado beta ya, y me dice: yo lo único que soy es el reflejo de todos mis hermanos. No me culpes. Y dije: puta madre, güey, toda la razón. Si esto es. El perdón nomás. Al final, por eso puse ahí: incluso los que atacan están profundamente dormidos y desconectados del amor. En esencia, somos todos espíritus absolutamente inocentes y perfectos. En esencia, en el 5D. ¿Bien? Bueno, eso no significa que lo que hacen esté bien, ojo con eso. Significa que lo que hacen nace de una mente enferma que necesita sanación, no castigo. ¿Mm? Y los niños, ¿y qué hacemos con ese dolor real? Bueno, los niños representan la inocencia que parece ser destruida. Y eso, por supuesto, que conmueve al alma. Pero un curso de milagros afirma con mucha firmeza: el Hijo de Dios no puede sufrir. De hecho, lo demostró Jesucristo en la cruz. Porque en la cruz, claro, a la vista de todos, sufrió el castigo. En la ilusión, claro que lo ves, po. Pero en la realidad, en el mundo real, en el mundo que no es este, él estaba bien. Y Jesús se dio cuenta de eso. Y eso fue lo que quiso demostrar. Nada real podía ser amenazado porque está soñando. Lo que pasa es que este sueño es muy real. Pero también es un sueño real cuando estáis soñando y soñáis. Cuando estáis durmiendo y sueñas. Entonces, dice aquí que esto no niega el dolor, sino que te recuerda que más allá del cuerpo, más allá de la forma, el espíritu, realmente tu verdadera esencia, no este cuerpo, no esta forma, no este pelo, no este ojo, no esto. Ese espíritu es absolutamente invulnerable. Y que esos niños, como seres eternos, siguen siendo uno con Dios, aunque su forma haya desaparecido. ¿Mm? Entonces podemos quedarnos tranquilos dentro de eso. Ahora, si estuviera en tu presente y tenéis que agarrar una ametralladora, yo creo que agarro a los israelíes y los mato a todos, pues, ¿cachai? Pero bueno, hay que estar ahí en la situación. Es como lo que dije al comienzo. Atender tu presente. ¿Qué harías si si te topas con una persona que está en el puente y se va a suicidar?
y tú vas transitando por fuera. Entonces un maestro del Lama dijo, no sé si haría, es que no haría nada, pues si no está ocurriendo en este minuto, pues. Entonces todo depende en donde estés, en qué presente. ¿Mm? Lo importante es que eso es atender el presente, pues. Pero también hay algo que sanar ahí, pues, porque por algo vivimos en esa experiencia. Y si la vivimos, porque está albergada en nuestra mente. Entonces, ¿cómo respondo ante esta situación? Con 3 claves que nos da el curso. Primero, observo sin juzgar, no niego el dolor, pero no lo uso para alimentar más odio. Primera cosa. Sino que reconozco que ese dolor que interpreto es porque existe en mi mente. Y es mi obligación sanarlo. Ahí es donde yo tengo que pedir ver con los ojos del Espíritu Santo. Es decir, Espíritu Santo, ayúdame a recordar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que el dolor y la muerte no existen. Y ahí es donde le tengo que entregar esa percepción al Espíritu Santo, con las palabras que se te ocurran, porque es un sentir, da lo mismo, no es un protocolo, es simplemente reconocerlo y se lo entrega. Espíritu Santo, te entrego el error que tengo al haber interpretado esto y recibirlo de una manera en que me sentí que abusaron de esta gente y todo el cuento, y se lo entregas. Y como sé que eso no es real, te lo entrego a ti para que lo sanes en mi mente y restablezco la paz en mi interior. Y respiras. Por eso es importante la respiración. Y suelto. Listo. Esa es tu pega. Perdono no porque lo merezcan, sino porque yo merezco paz. Ojo con eso. El perdón es la única respuesta cuerda a los actos de locura. Eso es lo que hay que hacer. Conclusión, esta situación no es fácil. Es una práctica radical del amor. Como les dije antes, ¿no? Yo creo que lo más complicado de perdonar son los políticos y son, bueno, ¿y para qué decir una situación en la casa? Que te pase un asalto, no sé. Entonces, pero no se trata de negar lo que ocurre, vuelvo a repetir, sino de elegir no usarlo como justificación para seguir dormidos en el odio. ¿Mm? Ese es el propósito. Y como dice el curso, no soy víctima del mundo que veo. Esta es una carta que yo escribí ayer, que es una carta abierta que escribí para los que no saben cómo no juzgar en medio del horror. ¿Mm? Se la voy a compartir en el WhatsApp, pero dice así. ¿Cómo evitar juzgar cuando vemos que más de 15.000 niños han sido asesinados? ¿Cómo no sentir rabia, impotencia y desesperanza? ¿Cómo hablar de paz sin parecer ciego o insensible? La respuesta no es justificar, tampoco es mirar hacia otro lado. La respuesta es ir más profundo. Un curso milagro me enseñó algo que me cambió para siempre. Todo ataque es una petición de amor. Incluso el acto más violento es el reflejo de una mente enferma, desconectada de Dios, atrapada en el miedo. Una mente así no odia, solo no sabe cómo amar. ¿Y cómo lo pide? Con gritos, con armas, con horror. Cuando juzgo, alimento el odio. Cuando perdono, abro un canal para que el amor entre en mí y en el mundo. Esto no significa que lo que ocurrió esté bien. Significa que yo ya no quiero sostener más sufrimientos en mi mente. Los niños no mueren. Sus cuerpos sí, pero su ser, su espíritu, sigue intacto en la mente de Dios. Y en ese lugar, desde donde yo elijo verlos, como eternos, como inocentes, como luz. Yo elijo no juzgar porque no quiero ser rehén del odio. Yo elijo perdonar, no porque el otro lo merezca, sino porque yo merezco paz. Esta es mi cartita. Entonces, respirar profundamente, observar tu mente sin juicio, pregúntate, ¿estoy en ataque o estoy en entrega? Y entrega tu percepción al espíritu. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Bien? Para cerrar, no te olvides que tú eres la luz del mundo. Nada externo puede quitarme la paz que Dios me dio. No estamos aquí para cambiar el mundo. Ojo con eso. Esta es una cuestión clave. Es clave esta cuestión. Tú no estás aquí para cambiar el mundo, sino para cambiar nuestra mente sobre el mundo. Es decir, cambiar, reinterpretarla. ¿Bien? Muchas gracias, chicos. ¿Ah? Voy a detener la grabación. ¿Dónde está eso? Gestionar grabación. Detener grabación.